Quiero darle la bienvenida a esta séptima lección, a esta séptima clase acerca de la introducción a la teología evangélica. Estamos hablando en esta parte acerca del teólogo como persona, de su existencia como teólogo. ¿Cómo es la existencia de una persona que es teólogo? Bueno, eh, la clave para la persona que existe como teólogo está en que éste tenga fe. El teólogo es una persona de fe. Si no se tiene fe, es imposible ser un teólogo evangélico. Se puede ser teólogo como científico, como ya hemos planteado en otro momento. Existe la teología como ciencia que no requiere fe. Esa teología es una clase de ciencia que se dedica a estudiar o a investigar cómo han sido los credos, las creencias, las concepciones que el ser humano tiene o ha tenido acerca de Dios en las diferentes culturas y en las diferentes épocas. Y para ser un investigador que estudia, que analiza estas variaciones, estas diferentes posiciones acerca de Dios, no se requiere tener fe. Esa ciencia no exige que el que hace la investigación crea en Dios. En el caso de la teología evangélica, es una exigencia para que el teólogo exista como tal, que el teólogo tenga fe. Si no tiene fe, entonces no puede adentrarse, no puede meterse, introducirse en este mundo de la teología evangélica. Muy bien. La séptima lección entonces que vamos a ver se titula La fe, la existencia teológica. Ya hemos hablado en las lecciones anteriores de la existencia teológica y hemos hablado de la admiración, hemos hablado del verse afectado, hemos hablado del llamado al compromiso, pero ¿podremos esclarecer cómo se produce todo ese acto de apoderarse que está tan cargado de consecuencias? ¿Podremos esclarecer cómo alguien, a consecuencia de ello, llega a estar, sigue estando y constantemente se admira, se siente afectado y se considera una persona comprometida? ¿Cómo es que una persona llega a estar así? Está bien claro que es especial el carácter del conocimiento para el cual el teólogo se ha visto comprometido, liberado y exhortado. No es un conocimiento como el de las ciencias comunes. Esta es una ciencia diferente. Pero ¿cómo sucede entonces que alguien llega a estar real y eficazmente comprometido con ese conocimiento y con su especialísima orientación? ¿Cómo comienza alguien a moverse por la senda que el objeto de la ciencia teológica le ha mostrado? ¿Cómo? Bueno, por medio de la fe. En primer lugar, ¿cómo llega alguien a sentirse seriamente afectado por este objeto? ¿Y cómo se siente alguien lleno incluso de profunda admiración hacia él? ¿Cuál es la génesis de estos fenómenos? Ya habíamos dicho que en la estructura común que se tiene acerca del conocimiento, la experiencia del conocimiento es que un sujeto se para frente a un objeto y empieza a investigar, a observar, a analizar, a experimentar con el objeto a fin de conocerlo y tener un dominio sobre él. Pero resulta que en teología, en la teología evangélica, que es supuestamente el sujeto llamado teólogo, viene frente a un objeto que es su objeto de estudio, y este es Dios, es su palabra, pero resulta que cuando se sitúa al frente, en esa completa admiración, en ese completo asombro, en ese completo reconocimiento temeroso, eh, piadoso del sujeto, decide ponerse frente a que era su objeto de estudio, su objeto de análisis, su objeto de conocimiento, y se deja conocer por este objeto, y entonces el que era sujeto se vuelve objeto, y el que era objeto se vuelve sujeto. Y entonces este sujeto se le revela a él, no lo investiga ni lo pone a prueba, sino que este objeto se revela, se da a conocer con este objeto, se le manifiesta
pero además de esto lo transforma, lo toca, lo mueve, causa un efecto sobre él, pero no un efecto físico en el sentido de la física o de la química, sino un efecto distinto que transforma el ser de este objeto, el ser de este que era sujeto, y entonces es llamado a un encuentro de sujeto a sujeto, y entonces este ya no conoce a Dios como objeto, como cosa, sino lo conoce como sujeto. Deciden caminar juntos, decide caminar en una alianza, porque éste lo invitó, porque éste lo llamó a esa alianza. Bueno, este que decide, el que venía con la intención de conocer, ahora decide caminar junto con el otro, en esa decisión que le hemos llamado el compromiso, ¿verdad? ¿Cómo es que cómo es que alguien llega a sentirse seriamente afectado por el objeto y cómo se siente alguien lleno incluso de profunda admiración hacia él? ¿Cuál es la génesis de este fenómeno? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cuál es la génesis de este fenómeno? La fe. La fe es ese objeto. No es un conocimiento hipotético y por tanto problemático. Es por su misma naturaleza un saber intensísimo, rigurosísimo y ciertísimo. La fe. ¿Qué es la fe? Y en segundo lugar, sería una fe, perdón, ok. En primer lugar, ¿cómo llega a sentirse seriamente afectado por este objeto y cómo se siente alguien lleno incluso de profunda admiración hacia él? ¿Cuál es la génesis de estos fenómenos? En segundo lugar, sería una fe inadecuada el asentimiento y la aceptación de determinadas proposiciones y doctrinas relativas al objeto de la teología, basándose únicamente en la autoridad que poseen tales formulaciones. Aquí estamos hablando de algunas precisiones acerca del concepto de la fe. Y bueno, la primera precisión, aquí faltó el número, es que la fe es el objeto, esa fuerza, ese objeto que nos permite ser afectados, que nos permite ser transformados. Y en segundo lugar, deberíamos de tener cuidado de no creer que la fe es el asentimiento y la aceptación de determinadas proposiciones. Esto es algo que se maneja en filosofía, ¿verdad? El asentimiento. Asentimiento es decir sí. Yo digo sí, sí, estoy de acuerdo, sí, pienso que es correcto, sí, pienso que es justo, pienso que es racional lo que me estás diciendo. Cuando yo digo un sí, estoy asintiendo. Ese asentimiento o aceptación de determinadas proposiciones o doctrinas relativas al objeto de la teología es la aceptación de un conocimiento como verdad, pero como verdad intelectual, como verdad de la inteligencia, como verdad racional. No se puede decir que ese sentimiento es la fe, basándose únicamente en la autoridad que posee tales formulaciones. Esas formulaciones se presentan ante mí, tienen argumentos fuertes, argumentos sólidos, y entonces a mí no me queda más que decir convencido que sí, que estoy de acuerdo. Pero esa no es fe. En ese caso, todo lo que yo acepte como inteligente, como coherente, como racional, entonces sería fe. Pero no se trata de eso la fe. La fe es algo diferente. En tercer lugar, la fe cristiana, y aquí ya estaríamos hablando no de una fe, cualquier fe, sino la fe cristiana, acontece en el encuentro y por lo tanto en la comunión del creyente con aquel en quien cree, pero no es en su identificación con él. ¿Qué estamos diciendo aquí? Bueno, todos los seres humanos tenemos la capacidad de tener fe, y la fe se expresa en diferentes momentos de la vida, en diferentes experiencias. De hecho, nuestras primeras experiencias vitales son experiencias de fe. ¿Qué es lo que hace un bebé cuando recién nace? No entiende lo que le dicen, no conoce el mundo al cual ha llegado, no sabe defenderse ni valerse por sí mismo. Lo único que le queda
porque no conoce otra cosa, es confiar. Y la principal experiencia que va a tener el bebé es la experiencia de ser cuidado, de ser sostenido, de ser alimentado por otro. Y entonces, en la medida en que se va encontrando con ese otro, que es en este caso la madre, el bebé va conociendo en ese objeto una realidad en la cual puede confiar. Va descubriendo conforme crece que si llora, que si llama, que si hace un sonido, ese otro viene a su encuentro y le atiende, le produce confianza, le produce certeza. El bebé se siente seguro, se siente confiado. Y esa es una fe originaria. Eso es una fe en la que la persona aprende la confianza, pero en una manera muy básica. Ahora, la fe cristiana acontece en un encuentro, pero este encuentro es con Dios. Y en el encuentro con Dios y en la comunión con Él, ¿verdad?, el creyente o la fe cristiana acontece en el encuentro con Dios. Y entonces, cuando una persona escucha el Evangelio y ya escucha acerca del amor de Dios y de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios, hace uso de aquella primera facultad de confianza para depositarla ahora en este que se le está presentando, y decide confiar en él. Pero no es solamente un asentimiento, la aceptación de una verdad intelectual, sino la decisión de depositar la vida como la deposita un bebé en las manos de la mamá. Ahora hace la decisión de depositarse él mismo en aquel que le ha salido al encuentro, que es Dios. Esa fe acontece en el encuentro, ¿sí? Pero la fe no es Dios. La fe es lo que acontece ahí en el encuentro. En el cuarto lugar, nunca fue una buena opción exaltar la fe hasta convertirla en un concepto óntico y central, desplazando el objeto real de la teología, como si la fe fuese el tema y el verdadero acontecimiento de la salvación. La fe es la condición indispensable de la ciencia teológica, pero no es su objeto ni su tema. La fe es el acontecimiento y la historia sin los cuales una persona no puede llegar a ser ni seguir siendo cristiana. ¿Qué es la fe entonces? Alguien puede llegar a pensar que la fe es el objeto de estudio del teólogo y desplazar con esto a Dios. Habíamos dicho ya en la clase anterior que la confianza, el compromiso que un cristiano asume, no es un compromiso con la fe. La fe es el acontecimiento, lo que sucede cuando el hombre asume ese compromiso frente a una verdad que es una persona concreta llamada Dios. Esta verdad, que es una persona, no una idea. El cristiano no acepta una idea, el cristiano acepta una persona. El cristiano se encuentra no con una propuesta, sino con un ser, una persona. El cristiano no se encuentra con un dogma, se encuentra con una persona. Por lo tanto, el acontecimiento, lo que acontece ahí entre esa persona y el creyente que decide depositar su confianza plena en ella, ese acontecimiento se llama fe. Ahora, es un error que la teología se dedique a hablar de la fe como si la fe fuera el tema central, como si la fe fuera la buena noticia, como si dijéramos, el evangelio consiste en que el hombre tenga fe. No, el evangelio consiste en el amor de Dios que ha sido revelado al hombre. El hombre recibe esa buena noticia con fe, pero la buena noticia no es que el hombre tenga fe. La buena noticia es que la fe del cristiano ahora tiene un auténtico cauce hacia la cual puede ser dirigida, y entonces se convierte en fe cristiana. Entonces,
La fe es el acontecimiento el cual la admiración, el verse afectado y el estar comprometidos que hace que el teólogo sea un teólogo, se distingue de todos los demás sucesos, que a su manera pudieran ser notables y memorables, o a los que pudiera dárseles la misma designación. Lo que sucede en el acontecimiento de la fe es que la palabra de Dios libera a una persona entre muchas para la fe misma. La persona es liberada para que deposite toda su gozosa confianza en esta palabra y para que obedezca sin reservas a lo que este anuncio de Dios mismo expresa acerca de su amor hacia el mundo, hacia su pueblo y también hacia el teólogo. Nadie es capaz de hacer esto por su propio poder. Una persona podrá hacerlo únicamente cuando venga sobre ella la palabra de Dios y su espíritu de poder. Cuando la persona haya sido suscitada, creada de nuevo por ese poder para que efectúe semejante acto. Nadie es capaz de llegar a la fe por sí mismo. La fe viene por el oír. La fe viene porque la palabra de Dios ha salido de la boca de Dios, dirigida hacia el hombre, y al hombre se le ha dado la gracia de escuchar esa palabra. Y al escucharla, se le da la gracia de que con libertad pueda responder a esa palabra. Si el hombre no tuviera esa libertad por la gracia de Dios, no sería capaz de responder, porque no está en su poder hacerlo. Es la palabra y el espíritu de poder de parte de Dios que vienen al hombre, lo que posibilita al hombre para responder por fe y para que en esa respuesta camine en la fe y crezca en la fe. Entonces, no es un acto, no es un evento, no es una experiencia que el hombre pueda producir. Vamos a ver otros aspectos que se pueden destacar de la fe. Se ha afirmado con frecuencia que una persona tiene que creer para llegar a ser y seguir siendo un teólogo. Esta afirmación es correcta en cuanto una persona que no está liberada para la fe no será capaz de oír, ver o hablar teológicamente, sino que únicamente exhibirá una espléndida vulgaridad en todas las disciplinas teológicas. La teología se puede convertir en una disciplina vulgar, común. O sea, diríamos nosotros, cualquiera puede ser un teólogo. Cuando hablábamos en nuestra introducción acerca de la teología, decíamos, ¿qué es la teología? Cualquiera puede ser teólogo. Cualquier persona puede convertirse en teólogo. Hablar de Dios, decíamos, hasta el ateo habla de Dios. El ateo tiene una teología de no creencia en Dios. Él también habla de Dios. La persona común con la que nosotros convivimos habla de Dios. La mayoría de las personas tiene ya un discurso, tiene ya un contenido para hablar acerca de Dios. En ese sentido está haciendo una teología. Pero la verdadera teología evangélica tiene como presupuesto la exigencia de creer, la exigencia de ser creyente, la exigencia de tener esa experiencia de haber depositado plenamente la confianza en Dios. Ese abandono a Dios, ese abandono en Dios es y debe ser una experiencia ineludible, una experiencia como que es requisito para que una persona que aspira a ser teólogo evangélico sea realmente teólogo evangélico. En primer lugar, la fe no es precisamente una aventura arriesgada, como por ejemplo la que Satanás propuso al Señor cuando le llevó al pináculo del templo. No, sino que es una asimilación valiente y sobria de una promesa firme y cierta. Y esta verdad es sumamente profunda. ¿Qué podemos decir de ella? Muchísimo. ¿Qué pasó con Jesús en el pináculo del templo? Según Lucas 4, del 9 al 12, Satanás lo llevó a la parte alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate, porque escrito está, que a sus ángeles el Señor enviará para cuidar de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Muy bien. Esa actitud arriesgada de lanzarse al vacío es una actitud fanática,
no una actitud de fe. Uno puede escuchar entre los círculos cristianos actitudes como esta, personas que se arrojan a la aventura, que toman riesgos extraordinarios, diríamoslo así, pero no significa con eso que tienen fe. Es posible que más bien estén tentando al Señor. La fe más bien es la asimilación valiente y sobria de una promesa firme y cierta. La fe se sustenta en las promesas. La fe se sustenta en las promesas firmes y ciertas. La pregunta es la siguiente: ¿qué acaso Satanás no le estaba diciendo a Jesús que se arrojara del pináculo del templo basado en una promesa? ¿No era una promesa, la del Salmo 91, que si él se arrojaba, el Señor enviaría a sus ángeles para cuidar de él? Bueno, si uno no analiza bien el Salmo, pensaría que sí, que es una promesa. Por supuesto que esta puede ser entendida así, como una promesa, pero ¿para quién es la promesa? La promesa es para la persona que está en medio de circunstancias que no provocó. Porque si yo provoco problemas para verificar que Dios me saque de esos problemas, estoy tentando a Dios. Pero si yo estoy en medio de una circunstancia problemática y me aferro a una promesa de Dios, sabiendo que esa circunstancia no la provoqué yo, entonces puedo estar ejerciendo una fe auténtica. Voy a decirlo así. Había 3 amigos de Daniel, en el libro de Daniel, que fueron tentados. El rey los expuso a un desafío. Ellos tenían que arrodillarse frente a una estatua que representaba al imperio. Y estos 3 amigos no estuvieron dispuestos a ceder, y lo hicieron amparados en una promesa, porque ellos dijeron: nosotros sabemos que Dios nos puede librar del horno de fuego. Ellos no estaban dispuestos a traicionar su fe y su confianza en Dios arrodillándose frente a un ídolo. No es la misma circunstancia en la que estaba Jesús, arriba en el pináculo del templo. Ningún emperador lo había llevado ahí con un cuchillo sobre su cuello o una pistola en la cabeza diciéndole: sube al templo y te vas a aventar. Fue Satanás quien en la tentación lo llevó y sin ningún motivo lo estaba invitando a arrojarse. Ahora, estos amigos de Daniel nos presentan una propuesta muy sobria de lo que es la fe. Una fe que se sustenta en la promesa y que dice: bueno, Dios puede librarnos. Ahora, entre poder y querer hay diferencia. Yo puedo creer que Dios puede, pero no puedo determinar que Él quiera. Y ellos dijeron: bueno, Él puede. Ahora, si Él determina no librarnos, aún así nosotros no nos arrodillaremos ante esta estatua. Y amparados en esa promesa, tomaron una decisión. Bueno, esa es la fe. Y entonces, no se puede confundir esa fe con la tentación. En segundo lugar, esta asimilación no se produce nunca decididamente sin la posesión de una garantía realísima que se da en la presencia y en la acción del Espíritu, quien, desde luego, según la opinión del apóstol Pablo, libera al hombre para la fe. Esta liberación del hombre para la fe se apoya en una promesa que es ciertísima. No es ambigua su promesa, es ciertísima. En tercer lugar, este acto no es una necesidad, sino un acto permitido por Dios al hombre, que consiste en la consecuencia obvia y la respuesta por la cual el hombre muestra un poquito de gratitud humana por la gracia
que Dios le ha mostrado. Esto, que nosotros le llamamos fe, es un acto que va más allá de ser una necesidad. Es cierto, Dios exige o pide que el Evangelio sea recibido con fe. El hombre necesita la fe para recibir el Evangelio. Pero más que necesitar recibir el Evangelio, al hombre se le permite tener fe para recibirlo, y ese permiso lo recibe de parte de Dios. No le viene solo. Muy bien. Continuando con otros aspectos acerca de la fe que necesitamos destacar, es que la fe es una historia nueva cada mañana. No es pues un estadio ni un atributo. La fe es una respuesta cotidiana, es una respuesta que se debe dar permanentemente, de manera constante. No es que yo me sitúo en la fe como que es mi estado, el estado en el que me encuentro, como el estado líquido, el estado sólido, el estado gaseoso del agua. Bueno, el agua es agua, pero ahora tiene un estado líquido, y después será un estado gaseoso, y ese será su estado. No es que el cristiano o el creyente esté en un estado de fe. Tampoco es un atributo, como hablar de una virtud. La fe no es una virtud ni un atributo que el hombre tenga. No es parte de sus atribuciones. La fe es una historia. Y el hombre es una historia. Todos los días se construye esa historia, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, pero también con negligencia, con irresponsabilidad. Con nuestras decisiones construimos historias. Con nuestros actos construimos historias. Bueno, la fe es parte de la historia cotidiana de cada ser humano, de cada creyente. Es parte de la historia, es un camino. Y ante cada paso que damos, se presenta una decisión, un desafío al que hay que resolver, y se exige que sea resuelto o respondido con fe. Entonces la fe no es algo permanente, sino es un acto de gracia constante. Un elemento importante que se requiere destacar de la fe es hacer la diferencia entre creo que y un creo en. Decíamos hace rato que la fe es un acto de confianza ciertísima en Dios. En primera instancia, podríamos decir que los cristianos hemos confundido la fe y hemos defendido la fe más en el sentido de creo que, yo creo que esto, yo creo que lo otro. La fe no es un creo que, sino, de acuerdo con la formulación inequívoca del credo apostólico, un creo en Dios mismo, creo en un quién. Voy a decirlo así. El credo que fue transmitido de parte de los apóstoles declaraba así: yo creo en Dios creador del cielo y de la tierra. Si yo formulara esta declaración de una manera diferente, diría así: yo creo que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Ahora, cuando yo digo yo creo que Dios es el creador del cielo y de la tierra, estoy emitiendo una declaración, estoy emitiendo una proposición de verdad, y mi credo está en la proposición. Yo creo en la proposición. Por eso digo yo creo que. Mi creencia es la proposición, y eso es una creencia. Ahora, cuando yo digo yo creo en Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, estoy diciendo que en primera instancia mi fe es un depósito de confianza en una persona. Estoy depositando mi confianza en un ser, en alguien, no en un objeto llamado credo, sino en una persona que declaro por medio de ese credo. El criterio de la autenticidad y de la solidez de la fe, imprescindible para el teólogo, no consiste en que la fe sea especialmente fuerte, profunda y ardiente. Un hombre es capaz de conocimiento y de existencia teológica cuando él, juntamente con ese poquito de fe,
cuyo poder en este aspecto no es capaz de nada, permanece dirigido hacia aquel y sigue dirigiéndose constantemente hacia aquel en quien él cree. Rescatando ese tema, el tema anterior acerca de creo que, a diferencia de creo en ese sentido, lo que se exige de la fe no es la cantidad de fe, o el tamaño de la fe, o la fuerza de la fe, sino en quién se deposita esa fe. Voy a decirlo de esta manera. Jesús dijo, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, como una pequeña semilla de mostaza. Jesús no está hablando de una gran fe. Jesús no está hablando de una cantidad enorme de fe, sino que si es ese poquito de fe, pero está depositado adecuadamente, entonces lo que se exige no es el tamaño de la fe, sino que lo que exige es que la persona esté constantemente revisando en qué deposita esa fe. Porque yo puedo tener un depósito de fe enorme, gigantesco, colosal, pero puedo tener ese depósito de fe en mí mismo. O puedo estar haciendo una proyección de mi persona y estoy depositando mi fe en esa proyección de mi persona, en un ídolo. Puede ser que yo tenga una enorme fe, pero mi enorme fe está depositada en un credo, no en la persona del credo, de la cual se habla en el credo, sino en el credo mismo. Un hombre subió a predicar. Era un alumno de un seminario. Subió al púlpito y comenzó a predicar acerca del Salmo 23. Explicó muy bien el Salmo. Lo que era la oveja, lo que era el pastor, cómo el pastor apacienta las ovejas, cómo es que Dios llega a ser el pastor de las personas. Y empezó a hablar muy bien, el hebreo, lo dominó perfectamente. Cuando desciende del púlpito, se encuentra a su maestro que lo había escuchado predicar. Y entonces el maestro lo felicita. El alumno le dice, maestro, ¿qué tal estuve en mi sermón? ¿Cómo ve usted mi sermón? Y entonces el maestro le dice, veo con mucha satisfacción que conoces muy bien al Salmo del pastor, que puedes explicar muy bien acerca del Salmo del pastor y que tienes mucha confianza en el Salmo del pastor. Lo que me preocupa acerca de ti y que necesito preguntarte es, ¿y conoces al pastor del Salmo? ¿Confías en el pastor del Salmo? ¿Conoces, al pastor del Salmo como conoces el Salmo del pastor? Entonces, uno puede saberse la Biblia de memoria, uno puede explicar la Biblia de memoria, uno puede entender el credo de memoria, uno puede tener el fundamento doctrinal bien dominado y decir esto es lo que yo creo. Pero de nada sirve eso, y de nada serviría una fe enorme en todo eso, porque se está depositando en el objeto equivocado. Y recuerdo, objeto no como cosa, sino objeto como meta, como el punto hacia donde estoy dirigiendo todo. Dios es y debe ser el objeto de nuestra fe. Y aunque fuese una fe tan pequeña como un grano de mostaza, si uno como teólogo está constantemente revisando su vida y preguntándose frente a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos examine, para asumir compromisos frente a esa palabra, si uno está realmente depositando la fe en Él, que es un quién, entonces un hombre es capaz de conocimiento, de existencia teológica cuando Él, Dios,
juntamente con ese poquito de fe cuyo poder está en este aspecto no es capaz de nada, permanece dirigido hacia aquel y sigue dirigiéndose constantemente hacia aquel en quien él cree. Por eso Jesús le preguntó a un hombre, ¿tienes fe? Y este hombre le dijo, tengo fe, pero ayúdale a mi fe. Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. No se exige una gran fe del teólogo, se exige que sea por lo menos ese poquito, pero que esté depositada adecuadamente. Y ya el tamaño será la añadidura que vendrá después. Pero es muy importante entonces que la fe esté adecuadamente orientada. Si el hombre orienta adecuadamente su fe, si el teólogo orienta adecuadamente su fe hacia Dios, hacia ese quien, y se permite el asombro, si cultiva esa capacidad de asombro, se permite ser afectado por ese sujeto, si asume compromisos reales de vida con ese sujeto, por muy poquita que sea esa fe, el resto quedará en manos de aquel en quien hemos depositado la fe. Todo el que cree saber muy bien y confiesa que él no es capaz de creer, en modo alguno por su propio entendimiento y poder, realizará siempre este acto de creer sin perder de vista nunca la incredulidad que lo acompaña y se deja sentir continuamente. El teólogo dirá, yo creo, pero lo hará únicamente en la súplica y con la súplica. Señor, ayuda a mi incredulidad. Lo que realmente sorprende a Dios no es nuestra cantidad de fe, no es la enorme cantidad de fe. Lo que realmente sorprende al Señor es que estemos dispuestos a depositar esa pequeña fe en Él y que caminemos en medio de nuestra existencia como teólogos, confesando frecuentemente, Señor, tengo fe, pero mi fe no es suficiente. Ayúdame a creer. Ayúdale a mi incredulidad. Porque camino en medio de este valle de sombra de muerte y camino tanteando, tocando, con mucha inseguridad, con muchos temores. Pero yo confío que aunque camine en este valle y aunque camine en medio de esta zona oscura, tengo confianza en ti. Y esa pequeña confianza requiere una ayuda extra para poder continuar caminando, para poder continuar avanzando y conociendo, profundizando en ti. Y entonces vendrá la respuesta. El Señor ayudará a nuestra incredulidad. El teólogo dirá, yo creo, pero lo hará únicamente en la súplica y con la súplica. Señor, ayuda a mi incredulidad. Bueno, esta es la existencia teológica. Deseo que el Señor los bendiga y que nos siga dirigiendo y animando e impulsando para crecer en nuestra existencia como teólogos a fin de responder adecuadamente a Él, manteniéndonos en el asombro, manteniéndonos en la disposición de ser constantemente impactados por su presencia, por su palabra, disponiéndonos para que Él afecte nuestras vidas y nos transforme, y disponiéndonos también para que en esa transformación nos tome en sus manos y haga de nosotros instrumentos. Y recuerden, lo que haga Dios por medio nuestro siempre estará mucho más allá de lo que nosotros somos. Y seguiremos siendo sorprendidos por ello, porque Dios hará más de lo que nosotros podemos hacer, irá más allá de donde nosotros podemos ir. Y por eso hay que tener siempre cuidado de no creer que debemos creer en la fe, sino debemos creer que nuestra fe debe estar en Dios, depositada, sustentada solamente en Él. Y que por muy pequeña que esta fe sea, Dios estará con nosotros, guiando y orientando nuestras vidas e impulsando la vida por el poder de su Espíritu. Que Dios los bendiga.